Buenos días chicos, espero que se encuentren bien de salud. Retomamos nuevamente las clases de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre la palabra y por ende tenemos que tocar el lexema y el morfema. Para hablar sobre la palabra tenemos que tocar principalmente el nivel morfológico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del nivel morfológico? Como su mismo nombre lo dice, morfo habla sobre la forma y la estructura de las palabras. Y lógico, obviamente, es el estudio. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir? Es que estudia la estructura de las palabras, la construcción interna de las palabras. Veamos un ejemplo. Panadero. Quiero ser un panadero. La palabra panadero está compuesta de dos sílabas, pan y dero. Pan es un sustantivo común y dero, esta sílaba, hace referencia al oficio, profesión o rasgo que emplea o desarrolla una persona. Bien, para hablar de la palabra tenemos que tocar principalmente dos tipos básicos, dos características por las cuales conforma una palabra, que es el lexema y el morfema. El lexema es la parte invariable de la palabra, que en otras palabras es la raíz. Hablemos de los perritos. Perro, perrito, perrote, perra, perras, perrucho y tenemos muchos más. Si nos damos cuenta, en estas diversidades de palabras que derivan de una sola y que hacen referencia a los perros, en este caso valga la redundancia, nos damos cuenta que las sílabas que no varían es la P, E y la R. Perro. Esa parte de la palabra, estas sílabas que no varían, que no se mueven por nada, aún cambiándolas, variándolas, estas son denominadas las raíces, la raíz de una palabra. Todo lo contrario a los morfemas. Los morfemas son aquella parte de la palabra que van a variar, aquellas sílabas que van a ir adjuntas a los lexemas. Entre los morfemas tenemos dos tipos, que son los gramaticales y los derivados. Entre los gramaticales vamos a analizar el género, número, forma y modo, y entre otros más, pero principalmente tocamos estos tipos. Veamos el ejemplo aquí. Gatas. Primero tenemos que descubrir la raíz. Para descubrir la raíz tenemos que variarlas. Gatas, tenemos que derivarlas. Gatas, gato, gatito, gatitas, gatucho, gaturro. Si nos damos cuenta, solamente la G, A y T es la que siempre permanece inmóvil. Pero ¿qué pasa con la A y la S? La A hace referencia al género, que es femenino, y la S al número, que es en plural. Siguiente ejemplo. Canastitas. ¿Esa palabra de dónde deriva? De la palabra canastas, ¿verdad? A ver, tratemos de derivarlas. Canasta, canastita, canasto, canastiera. La palabra que no varía es la C-A-N-A-S-T, canasto. La siguiente sílaba que le sigue, la I y la T, llega a ser el modo. ¿En qué tipo se encuentra? Canastitas, que quiere decir que es diminutivo. La A hace referencia al género femenino y la S al número plural. Este es simplemente en el nivel gramatical.
Pero en el nivel derivativo vamos a tener tres tipos, que son los prefijos, los sufijos y los infijos. Para que las cosas queden bien claro en el nivel gramatical, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de los morfemas gramaticales. Antes de comenzar justamente con los derivados. Cama. Para averiguar el lexema o raíz de la palabra cama, tenemos que variarlas, derivarlas. Camas, camita, camarote, camucha y tenemos entre otras. Si nos damos cuenta aquí, las únicas sílabas que no se mueven, que no cambian, es la CAM, cam. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que simplemente cam llega a ser la raíz o el lexema. Pero, ¿qué sucede con la A? Esta A, en el nivel gramatical, nos va a hacer referencia al género femenino y al número singular, porque no dice camas, simplemente es cama. Por lo tanto, está en singular. Si no nos queda aún claro, tocamos otro ejemplo. Caballos. Qué bonitos, ¿no? Muy bien. Para hallar el lexema o la raíz, de igual manera, las tenemos que variar. Las derivamos. Caballito, caballo, caballote y entre otras. Aquí no las podemos derivar a femenino, no lo podemos cambiar al género femenino, porque en el género femenino esta palabra cambia totalmente. Bueno, volviendo al tema principal, el lexema entonces sería simplemente hasta cabal, hasta la doble L. Esta llega a ser el lexema. La O y la S nos hacen referencia al género masculino y al plural. Aunque ya valga la redundancia que sabemos que caballos, el único género al que se refiere es el masculino, igual es necesario mencionarlo. Ahora sí pasamos a los morfemas derivativos. Como les había comentado ya anteriormente, son tres tipos: los prefijos, sufijos e infijos. Los prefijos, como bien lo dice, pre, como todo aquello que usa la palabra prepromoción, entre otros, es aquello que va antes. ¿Antes de qué? Antes del lexema, de la raíz, de aquello que no va a cambiar. Y por lo tanto, esas palabras tienen la característica de ser átonos, que quiere decir que llevan la mayor fuerza de voz. A ver, veamos un ejemplo. Bipolar, bisnieto. La raíz de estas palabras es polar y nieto. Al aumentar la palabra bis y bi, que hace referencia ya a doble, nos damos cuenta que cambia el significado total de la palabra. Justamente los prefijos se caracterizan por cambiar el significado al significado opuesto. Funcionan como prácticamente antónimos. Y tenemos muchos más tipos de prefijos. Tenemos el anti, el a, el bis, sub y entre otros. Los sufijos, por el contrario, son aquellos que se encuentran después del lexema, después de la raíz. Veamos un ejemplo. Abogaducho. Ese abogaducho de quinta no me resolvió ningún problema. La palabra abogaducho, si nos damos cuenta, la raíz es abogado. Ucho, esta palabra ucho, es el sufijo que en este momento está actuando como un sufijo despectivo. Tenemos tres tipos de sufijos: el aumentativo, el diminutivo y el despectivo. Supongamos que nosotros tratemos de ubicarlas en otros tipos de sufijo.
En sufijo diminutivo, abogadito. En aumentativo, wow, qué abogadazo. Y ya tenemos aquí en el despectivo, abogaducho. Pero la raíz sigue manteniéndose intacta. Por otro lado, los infijos no se encuentran ni adelante ni después de la raíz. Estas se encuentran en medio, justamente entre el lexema y los sufijos, entre la raíz y los sufijos. Un ejemplo, dientecillo, pececito, solecito y entre otros más. Tenemos por la parte principal o primera, la raíz, el lexema de la palabra. La última, y yo cito, llega a ser los sufijos. En este caso serían los sufijos diminutivos, y esa E y la C que se encuentran en medio llegan a ser los infijos. Veamos aquí en más ejemplos para que nos quede la idea muy bien en claro. Ellos son antisociales. La palabra antisociales, analizando la palabra antisociales, para hallar nuestra raíz tenemos que variarla, ¿no? ¿Cuál es lo antónimo de antisocial? Sería social. Social, socialización, sociedad. La palabra que no varía aquí es SOCI, soci. Y anti, que llegaría a ser el prefijo. Siendo soci la raíz o lexema, y anti, que llega a ser el prefijo, que ya cambió ya el significado total de esta palabra, ¿qué nos queda aún? La palabra E, que nos demuestra que es el género, pero si nos damos cuenta, antisociales no nos muestra un género femenino ni masculino. En este caso, hemos encontrado una palabra con género neutro. La S, que llega a ser el plural, aquí la A y la L llegan a ser en sí los infijos, que no los he mencionado. Otro ejemplo, esos hombrecitos me quisieron robar. Analizando la palabra hombrecitos, nos damos cuenta que la raíz en sí es hombre, y citos llega a ser el sufijo. El sufijo en este caso diminutivo. Para recordarles, tenemos los tipos de sufijos: diminutivo, despectivo y aumentativo. Si lo quisiéramos cambiar, en vez de un sufijo diminutivo a un despectivo, sería ese hombrezucho me quiso robar. O en aumentativo, wow, ese hombrezazo me quiso robar. Pero sigue siendo igual sufijo. ¿Por qué? Por su posición, que es después del lexema o la raíz. Aquí vamos a hablar específicamente por la formación de las palabras. Entre ellas tenemos 4 principales. La primera es las simples. Es aquella que está formada únicamente por el lexema, más conocida también por los monosílabos: mar, sal, sol, té y entre otras. Las palabras compuestas, como bien lo dice su nombre, compuesta, tiene una composición con 2 tipos de palabras que tienen diferentes funciones. Tenemos el verbo con sustantivo más el sustantivo, que aquí vemos el ejemplo en la parte derecha: corta uñas. Corta es el verbo cortar y uñas es un sustantivo común. El siguiente, adjetivo más adjetivo. Recordando que los adjetivos, y teniendo en cuenta que los adjetivos califican y te determinan un tipo de calificación. Sordo, mudo. ¿Cómo es? Sordo, mudo. Son 2 adjetivos.
Tenemos también el sustantivo adjetivo. Mano dura. Mano, sustantivo común. Dura, otro adjetivo. El adjetivo más verbo. Bien, un adjetivo. ¿Cómo le dijiste bien? Mal. Bien. Y estar, que es un verbo. El verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, ellos están. Y tenemos por último el sustantivo más sustantivo. Col y flor. Col y flor. El tercer tipo de la formación de las palabras son por las derivadas. Como ya lo habíamos mencionado, las derivadas son los prefijos, sufijos e infijos. Tenemos aquí una palabra marinero. Mar, que es el exema. Ero, si no nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, la palabra ero es aquella sílaba que nos deriva a alguna profesión, a alguna ocupación que lo desarrolla una persona. Esta IN llega a ser el infijo, justamente la que se encuentra entre el exema y el sufijo. Y por última, de acuerdo a la formación de palabras, tenemos las parasintéticas, que es la composición más derivación. Si volvemos al segundo tipo, nos damos cuenta que la composición son 5 tipos. Pero a pesar de ya ser estos 5 tipos, aún vienen adjuntas, vienen aumentadas las derivativas, los prefijos, sufijos e infijos. Veamos aquí este ejemplo. Automovilista. Auto es un sustantivo. Móvil es un sustantivo. Pero la palabra ista no es ningún verbo, ni sustantivo, ni adjetivo. Si nos damos cuenta, la palabra ista llega a ser un sufijo que denomina o que hace referencia a una persona que desarrolla un determinado trabajo, un oficio. Automovilista. Espero que hasta aquí todo haya quedado muy bien claro. Muy bien, aquí vamos a aplicar todo aquello que se ha ido explicando a lo largo de esta clase. Estas tareas, estas actividades, ustedes las van a realizar en su cuaderno. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a subrayar el exema de las siguientes palabras que voy a dejar aquí escritas, y al mismo tiempo van a añadir los morfemas para crear nuevas palabras. A ver, les dejo aquí un ejemplo. Educación. Para descubrir el exema tengo que variarlas, ¿no? Tengo que derivarlas. La palabra educación viene de educar, educadito, educa, maleducado. Y ahí me doy cuenta que la raíz es de la E hasta la A. E-D-U-C-A, educa. Por lo tanto, lo he subrayado. Lo mismo van a realizar ustedes con las siguientes palabras, que son en total simplemente 10 palabras. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que haya quedado todo muy bien en claro, que se sigan cuidando y bendiciones para ustedes y su familia. Gracias.